Bendiciones para todos. Hermoso día del Señor, aunque amanecimos con lluvia, pero ahora salió el sol. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Y bienvenidos a este punto de contacto. Y vamos directamente a ir a la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo es un escritor maravilloso, tiene más de la mitad del Nuevo Testamento escrito, 14 epístolas. Escribió acerca de la doctrina del Señor. Hay epístolas generales, epístolas pastorales. Y allí tenemos cómo él escribía de sí mismo, ¿no? Daba testimonio. Oían decir que yo era el que los perseguía, ¿no? Y que ahora estoy predicando la fe. ¿Quién es el que puede hacer este cambio tan rotundo en una persona en un día? Solamente Dios, ¿no? Que que los perseguía, que los asolaba, ahora está predicando la fe. Hay algo que no podemos entender, ¿no? Hay algo que es como que no encaja en nuestra razón crítica, ¿no? ¿Cómo es esto? Pero, aunque no lo entendían, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios. Amén. Glorificaban a Dios en mí. Antes era esto, dice él mismo, pero ahora predico la fe. ¿Qué pasó con él? ¿Quién es el que puede cambiar de un estado a otro? Solamente Dios. Quiero compartir el tema experiencia con Cristo. Número 1. Vamos a ver lo que era antes, lo que nosotros éramos antes de conocerle al Señor. Y sin entrar en detalles personales, nuestra vida era caótica lejos de Dios. Teníamos un futuro que no sabíamos si íbamos a alcanzar a salir con vida. Lo que éramos antes. Él decía, yo consentía en la muerte de los cristianos. No era algo así nomás. No era que no estoy de acuerdo con los cristianos. Era un odio. De tal manera, él trajo una persecución sobre la iglesia y fueron esparcidos, huyeron. Los discípulos empezaron a huir. Y en Hechos 9, esto dice en Hechos 8.1, y en Hechos 9.1, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea que tenía un propósito, hacer una redada y traerlos todos presos hasta Jerusalén. Y era lejos. Él, Saulo, en lo malo, buscó apoyo para su mal actuar. Su corazón, sabemos que estaba lleno de odio contra Jesús y sus discípulos. Él buscaba un apoyo legal que nadie, ni siquiera las autoridades romanas, lo pudieran detener.
en su cometido, ¿no? De cortar con este camino de Dios, porque él creía en la ley. Él era de la tribu de Benjamín, él creía en el Antiguo Testamento, no creía en el Mesías. Y en Segunda de Reyes 7:2, tenemos que en un momento tan crítico de la nación de Israel, el rey que se caminaba por allí, y alguien dice, ¿quién nos salvará, oh rey, de este hambre? Porque estaban sitiados por los ejércitos de Siria. El rey Ben-Hadad había venido a sitiarlos. No podían entrar ni salir. Se le terminaron los recursos para poder moverse y alimentarse. Y una de las mujeres dijo, Señor, si no nos salvas tú, ¿quién nos va a salvar? Y él dijo, no sé, ¿quién nos salvará? Si no te salva Dios. Pero Señor, le dijo la mujer, teníamos tanta hambre que nos pusimos de acuerdo que yo mataba a mi hijo y lo comíamos. Y que al otro día iba a matar ella a su hijo y no lo quiso hacer. Y él estaba con vestiduras de silicio. La situación no daba para más. Entonces, el rey tenía a alguien sobre el cual apoyaba su brazo, no se apoyaba en Dios. Y este varón, dice en el versículo 2 de Segunda de Reyes 7:2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Le dijo a Eliseo. Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Este príncipe sobre el cual él apoyaba, buscó apoyo, se burló del siervo de Dios y de su palabra. Allí entonces Eliseo, que era el profeta de Dios, dijo esta palabra. Vos lo vas a ver, que Dios va a abrir sus ventanas y va a haber alimentos. Y él no creyó y se burló. Pero en Segunda de Reyes 7:17, cuando estos mendigos vinieron y dieron aviso de que habían seres, de que los sirios se escaparon, que el Señor hizo escuchar un ejército muy grande y salieron huyendo y dejaron todos los víveres, el rey, incrédulo, no, yo sé que nos están tendiendo una trampa. Quieren que salgamos y nos van a matar a todos. Vayan 2 caballos, porque no tenían, ya habían muerto. Y fíjense qué es lo que pasa. Volvieron los 2 caballos con los jinetes. Sí, hay enseres por todos lados. El ejército sirio salió huyendo. Salieron todos con este aviso, a agarrar los enseres, todo lo que el enemigo había dejado. El Señor le dijo, acá tienen. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Lo verás, pero no lo vas a disfrutar. Tenemos que decir que tenemos que tener cuidado en quién nos apoyamos. ¿Amén? El que va a hacer lo malo siempre busca apoyo de otra persona, porque solo no lo puede hacer. Pero hay alguien que está sobre todo, que es Dios. Y que Él toma control de los suyos. Y así fue que
que la palabra que Eliseo trajo de parte de Dios se cumplió. Y lo que estaba muy caro, como si fuera hoy que subiera el dólar a 3.000 pesos, que la gente no puede comprar, ese día estaba barato todo lo que se vendía. Porque es el Señor que cuando nos apoyamos en Él, Él trae salvación. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cuidado en quién nos apoyamos. Tenemos que decir, Señor, me apoyo en ti. Tú eres el que puedes, el que sabes, el que puedes mover, el que envías tus ángeles, eres el que haces como quieres. Y el rey tuvo que ver dónde quedó aquel en quien él se apoyaba. Hermanos, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. ¿Cuántos están confiando en Dios? Aleluya. Número 1, lo que era antes. Número 2, lo que experimentó. ¿Qué es lo que experimentó? Qué grande lo que el Señor hizo con él. En Hechos 26, 9 y 10 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Él dio su consentimiento cuando mataron a Esteban, este santo de Dios, que cuando moría vio a los ángeles en la diestra de Dios y a Jesús rogando por cada uno de nosotros. El 12, ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. El 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y en el 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué experiencia que tuvo este varón? ¿Por qué Lucas, el que escribe el libro de Hechos, por qué lo relata 3 veces? En el capítulo 9, en el 22. Cuando lo fueron a capturar en el 22, en el templo donde él estaba haciendo ofrendas a Dios. Cuando lo llevaban preso y él dijo: yo quiero decir algo antes que me lleven. Y lo dejaron hablar. Y habló en lengua hebrea y comenzó a contar lo que le pasó con Dios. Y en este capítulo 26 es la 3ª vez que Lucas escribe, porque son en diferentes momentos. En el 26 está ante el rey Agripa, donde le escribe el rey anterior, dice: mira, te lo mando a ti porque la verdad que yo no hallo ningún mal en él. A ver qué opinión tenés, así escribimos algo en su expediente. Y él comenzó a relatar: oh rey Agripa, esto es lo que me pasó. Tenemos que decir que Saulo experimentó lo inesperado de Dios. Él nunca se esperó
que este Jesús contra el cual él luchaba le iba a salir al encuentro. No contaba con ello. No lo esperaba. Y tenemos que decir que Saulo no encontró a Jesús, Jesús lo encontró a él, porque le salió al encuentro en la mitad de su camino. No llegó a Damasco, porque el Señor le dijo, hasta acá llegaste. Me encanta cuando Dios obra así, cuando Él pone los límites en nuestro caminar, cuando nos dice, sí, hiciste todo, tenías documentos, tenías legalidad para hacer lo que haces, tenías poder para hacerlo, pero hasta acá llegaste. Él es el que puede interponerse en nuestros caminos y yo me alegro de eso. No es que nosotros podemos hacer lo que queremos en nuestra vida, estemos en la iglesia o no, porque Dios gobierna sobre el mundo. Y hay personas que Dios les sale al encuentro y le dice, hasta acá, te he dado oportunidad, hasta acá llegaste. Me encanta saber que Dios toma la iniciativa en el plan de salvación de cada uno de nosotros. Yo no sé qué es la experiencia que vos tuviste alrededor de tu salvación, pero seguramente es única, porque el Señor trata con nosotros de diferente manera. Él es el que toma la iniciativa en el plan de salvarte y de salvarnos. ¿Qué trajo a él? Él vivió algo inesperado, de repente. Número 2, tuvo una revelación de Dios. Vio una luz que sobrepasaba, dicen en los tres relatos, que sobrepasaba la luz del sol. Número 2, le habló mediante una voz que él oía en su idioma, pero que los demás escuchaban pero no veían. Pero él sí veía y escuchaba y tuvo una visión de Dios. Él es el que se revela a nosotros. Necesitamos la revelación de Dios. En San Juan 1:14 dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se reveló a nosotros. Esta es la revelación de Jesús. Fue de repente, el Señor se reveló. Cuando el Señor nos sale al encuentro para darse a conocer, es algo singular. No es algo que ya experimentamos. Es algo nuevo, es algo grande. Esa voz que el Señor dijo, yo soy el pastor y mis ovejas me siguen, oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz, conocen mi voz. ¿Usted conoce la voz de Dios? Porque hay muchas voces en el mundo. Estaba la voz del mundo, la voz del diablo, la voz de la carne, de los deseos, la voz de Dios. Mediante una visión. Cuando Él se revela, hermanos, descorre las tinieblas que nos tenían allí atados, a la voluntad de otro. ¿A la voluntad de quién? Del enemigo, que es el que no quiere que nuestros ojos sean abiertos para que no seamos salvos. De repente, por una revelación y un diálogo. El Evangelio es diálogo entre Dios y los hombres. Hechos 22, 7 y 8. Es un diálogo
divino y humano. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto dice en el 7, y en el 8 dice: yo entonces respondí. Hay un diálogo. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Este diálogo, que estaba cortado por medio del pecado, que se cortó allí en el Edén, que todos nosotros, después que nacimos bajo condenación de pecado. Se había cortado la comunicación entre Dios y el hombre. Y Dios se paseaba al aire del día. Y dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán y su mujer se escondieron entre los árboles del Edén, porque habían pecado. Se había cortado el diálogo, la comunión entre Dios y los hombres. Por eso vino Jesús. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién nos habló? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Es tan claro esto, hermanos? Y este es mi próximo texto que voy a estudiar de memoria, porque el Señor me sigue hablando por medio de Romanos 8, 28 al 39. Él, el resplandor de su gloria. Él está hablando al mundo, pero el mundo no oye, está sordo. El Señor habla desde el cielo, habla por diferentes maneras, habla por las redes, habla por la televisión, habla por la radio. El que quiere tiene en YouTube. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que te sustenta a vos, hermano. Es el que me sustenta. Yo antes cortaba el pasto y me quedaba en la cama. Ahora corto el pasto y me levanto y sigo caminando porque el Señor me sustenta. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el que sustenta su creación. Y tenemos que creer que Él sustenta con su poder, la palabra de su poder. Estaba escuchando a un hermano que decía: las religiones orientales nos ganaron el lugar a nosotros los cristianos, porque dicen que la meditación ¿cómo es? Trascendental, todo esto, el yoga, tendrá su lugar positivo, pero también tiene el negativo, que a veces ponemos nuestra mente, nos enseñan a poner la mente en blanco, y ahí puede entrar cualquier espíritu a dominar las mentes. ¿Por qué ocuparon el lugar que a nosotros nos correspondía? Porque el Señor le dijo a Josué que meditáramos de noche y de día en la ley del Señor, que no nos separemos ni a diestra ni a siniestra, y todo lo que hagas te saldrá bien. La meditación. Y sabe que el hermano decía: ¿sabe qué? Yo le estoy hablando algo que experimenté. El médico me dijo: usted tiene diabetes, se va a tener que cuidar y va a tener que hacer todo esto y va a tener un montón de cosas. Pero yo dije: no, voy a empezar a meditar la palabra de Dios.
Si dice que en ella hay bien y hay sanidad y hay todo. Si Él nos sustenta. Empezó a meditar la palabra de Dios. Y cuando le subía el azúcar, meditaba y leía la palabra y la decía en voz alta, y la glucosa se le bajaba normal y el Señor lo sanó de diabetes. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el que sustenta a nosotros los seres creados. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él tiene poder, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Los judíos, ¿cómo que perdonar pecados? No saben lo que dicen. ¿Qué es más difícil, perdonar pecados o sanar? Las dos cosas son difíciles. La más difícil, porque nadie lo puede hacer, solamente Dios, es perdonar los pecados. Pero Él dijo, toda potestad me es dada, te perdono los pecados y levántate. Vamos, levántate. Toma tu lecho y levántate. Levántate y anda. Levántate y anda. Levántate y anda. Entonces, si meditamos en la palabra de Dios, podemos ser sustentados por el poder del heredero del universo y de todo lo que Dios le ha concedido. Lo constituyó como cabeza de la iglesia. ¿Le parece que es poco eso? Es mucho, es muchísimo. Esta experiencia con Cristo trae una rendición, porque Saulo se rindió incondicionalmente. Se dio cuenta que había alguien más poderoso que él. Amén. Se dio cuenta que no sabía nada, porque el orgullo de la carne, la soberbia, nos hace pensar que podemos llevarnos todo por delante. Pero cuando Dios nos muestra su grandeza, ¿quiénes somos? Señor. Desistió de sus propósitos equivocados. Se dio cuenta de su gran equivocación. Solamente cuando Dios nos sale al encuentro, porque a veces la mente carnal, lejos de los propósitos de Dios, nos hacen pensar que vamos bien, que no estamos equivocados. Solamente cuando el Señor sale a nuestro encuentro y nos rendimos a Él, podemos desistir de los propósitos equivocados. Y la rendición lo llevó a la obediencia, a obedecer a Dios, a obedecer a Dios, a obedecer a los pastores, a obedecer a los líderes. ¿Por qué tenemos que entregar balances? Porque nosotros nos debemos a nuestras autoridades. ¿Por qué tenemos que ir a la convención? Porque nos debemos, somos parte de una organización que tenemos que rendir cuentas, para que nos acostumbremos que un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios de todo lo que hacemos. La rendición lo llevó a obedecer. Hechos 9:6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A mí me asusta cuando alguien me dice: yo quiero hacer esto. No, vamos a preguntarle a Dios, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Si estamos en la condición de hacer lo que Dios nos dice o no. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No es lo que quiero hacer yo, sino lo que quiere Dios que yo haga. Y esto que el Señor nos dirige y nos dice: esto quiero que hagas, porque la guía del Señor es exacta, no es confusa.
es directa. Lo que el Señor nos guía a hacer se tiene que hacer con seriedad, no jugando al tate ti suerte para mí. Te quiero, no te quiero, deshojando la margarita, con el enemigo, a ver qué me da. Con seriedad, con compromiso. Compromiso con Dios y con la obra de Dios. Y con los siervos que Dios ha puesto. La tercera cosa, preparados. Pablo, no es que salió enseguida, salió enseguida, pero tuvo que salir volando porque lo querían matar. Así que no era el tiempo. En Gálatas 1:16, él dice, él tuvo a bien el revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, porque no sabía si me iban a entender. En el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años en el desierto de Arabia, recibiendo la revelación de Dios. La revelación de lo que él después iba a escribir en el 2:1. Después, pasado 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, su hijo ministerial. Había pasado mucho tiempo. Hay tiempos que el Señor nos tiene que preparar, hermanos. ¿Amén? Amén. Él nos tiene que calibrar. Como se calibra el hierro. Usted ve el hierro, lo llevan a no sé cuántos grados de fuego, se vuelve fuego todo el hierro y después se endurece. Pero para que no le haga mella los golpes, tiene que ponerlo de pronto en el agua fría. Entonces lo templa. Eso es lo que el Señor tiene que hacer con los que le van a servir, templarlos. Entonces de pronto estamos acá, quemados a fuego, y de pronto el Señor nos pone en agua fría. ¿Para qué? Para que los golpes de la vida, para que las luchas de parte del enemigo, para los peligros que a veces dice Pablo de afuera y también en medio de los hermanos, no me hagan mella, porque nada me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluyo, el Evangelio de Jesucristo es muy importante. Tener una experiencia personal con Jesús es lo más grande que nos puede suceder. Porque Él es el Salvador del mundo. Es el tema de la Biblia, la redención del hombre por medio de Jesucristo. La vida del mundo está marcada por la venida de Jesús. Nuestra vida tiene que ser marcada por el tiempo de Dios, antes de Jesús y después de Jesús. Antes de conocerlo y después. Ahora soy salvo por Jesús. Y concluyo en Efesios 3:18. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y es mi deseo que experimenten. Esto está en la NTV. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Es importante tener una experiencia con Dios. Amén. Una experiencia con este Dios que se revela a nosotros. Nunca más Pablo o Saulo fue Saulo. Después fue Pablo, el apóstol a los gentiles.
Decí nunca más. Nunca más con mi vida anterior. Nunca más. Ahora miro hacia adelante. Al autor y consumador de la fe. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, que es viva, es verdadera, es más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma, que entra hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos que están mirando este video, que puedan sentir, Señor, que necesitan urgentemente la revelación de Jesucristo para ser salvos. Gracias, Señor. Los saludo. Bueno. Que terminen este día con la bendición de Dios. Y el martes a las 9 horas estamos acá. Tenemos reunión. Y el jueves, más o menos a las 20 horas, vamos a tener la prédica de la palabra. Dios te bendiga.